Informe 24, con Jania Novel. Regreso con Aribel Contreras. Estamos platicando sobre lo que ocurre en las protestas, la tensión que se vive en el Medio Oriente otra vez. Seguimos. Y también pensamos que no quieren entrar Israel y Estados Unidos de manera directa para que las protestas sean legítimas, que sean de los ciudadanos, ¿no? Entonces sí es un caldo de cultivo, hay una bomba molotov impresionante en donde tienen que ver todos y nadie, ¿cierto? Claro, y qué bueno que compartes el auditorio esta visita tan interesante de cobertura que hiciste, porque justo cuando fue este ataque de Estados Unidos a Irán, pues quedaron muchas dudas, ¿no? O sea, o al menos como sociedad civil sí queríamos tener más imágenes o más evidencias de la narrativa que se había construido desde hace años atrás, no solamente el presidente Trump, sino de otros expresidentes, respecto a las armas nucleares. La población se dividió en opinión, la comunidad internacional empezó a condenar cuestiones de un lado, del otro, y al final del camino, la región es un polvorín que es muy fácil no solamente encender las manifestaciones de la población, sino también dividir a la comunidad internacional como si fuera una historia de buenos y malos. Y yo siempre he dicho, aquí no hay víctimas en cuestión de personajes gubernamentales, sino aquí lo que hay son intereses geopolíticos y económicos. Y por eso tú muy bien ponías a la conversación pues este financiamiento que se da desde Irán hacia este eje de la resistencia, y tiene grupos Axis en diferentes países para poder empujar su agenda alineado a sus propios intereses. Pero al final, hoy, ¿qué pasa? De acuerdo a información que yo he venido dando seguimiento, a información que recibo desde Irán, lo que se venía generando durante los últimos días era poder calmar las aguas, poder despresurizar el conflicto en cuestión de la sociedad, para que no fuera necesario subir el tono en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Conversaciones que quedaron de otros temas pendientes el año pasado, y lo importante es poder retomar este diálogo más adelante entre Washington y Teherán, pero que ahorita este conflicto pudiera despresurizarse y que no era necesario atacar, no era necesario colgar cabezas, porque las declaraciones de un lado y del otro subieron a unos niveles que en verdad empezaron a preocuparnos alrededor del mundo. Y me parece que al final del camino también la presión de la comunidad internacional, no de Estados Unidos, sino de otras naciones, logró calmar los ánimos, y que de esta manera Irán se apegue con su constitución, se apegue también a los acuerdos internacionales donde es miembro, y que Estados Unidos no atice más estos ánimos, porque el origen y la raíz de muchas cosas, no nada más de esto en particular, tiene que ver con la parte de la economía. Sí. Y cuando ya afecta tu refrigerador, el que no tienes para comer, que no te alcanza tu salario, etcétera, pues claro que la gente sale furiosa. Pero postrarse Trump como el superhéroe que va a llegar a salvar a la población iraní, me parece una cosa ya exacerbada. Entonces vemos que hay los intereses de un lado, del otro, financiamientos versus ejecutores, y una serie de conversaciones frontales que hemos visto más en esta era de Trump 2.0, pues es muy difícil de contener. No sería un acierto el atacar, porque ahorita la imagen internacional de Estados Unidos después de Venezuela, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no es ahorita, digamos, la mejor, que comience con ataques a otros países después de la amenaza que hizo a Groenlandia. Entonces, ojalá por la población, por la gente inocente, este tema en particular se calme primero en la parte política, después en la parte social, y posteriormente se implemente un plan de acción económico para que en verdad la gente ya no siga ahorcada en la economía, y que se pueda tener un diálogo
por las sanciones impuestas, pero pues también ante los compromisos que Irán tiene a nivel internacional que tiene que cumplir. Entonces, es de verdad de esos temas que tiene tantas perspectivas y que no precisamente hay aquí historias de buenos, sino que me parece que al final cada gobierno cuenta la historia y tiene la narrativa que mejor le convenga y aprovecha este tipo de situaciones para esparcir su propia narrativa y de ahí pasar al siguiente movimiento, que es también generar su propia propaganda, ¿no? Entonces, vaya situación de la que estamos siendo testigos, Jaime. Yo lo veo pues muy complicado, estos escenarios, ¿no? Que la represión se desgaste. Me parece que la protesta está yendo en aumento y a eso le agregamos a esta malteada, como le digo yo, a este ingredientes de culinarios bastante terribles, pues el asunto de las mujeres, ¿no? Que están hartas del régimen, están quemando las hijabs, están quemando las fotografías del ayatollah. No sé si la protesta se pueda sostener o se reabran líneas de comunicación. Tampoco veo clara una salida política, porque lo que no quieren ya es a ese régimen. Y por otro lado, el príncipe de Irán, que no es el Shah, el hijo del Shah, está también asusando a que las protestas continúen diciendo voy para allá, ¿no? O sea, son muchos factores. Me parece que sí estamos en un escenario bastante complicado y te digo, con todos estos ingredientes que se mezclan en la bomba. Ojalá que se llegue a un fin pues favorable, sobre todo para la sociedad, porque los civiles son siempre los que pagan, ¿no? Quienes sufren más en esta crisis económica, en la represión, en la batalla, en el control de la información. Y mientras, pues bueno, yo no veo claro que hayan acuerdos entre Washington y Teherán. No, y lo que sí te puedo decir es que a lo mejor estamos viendo el inicio de lo que mucho más adelante pudiera ser el fin de la caída del Ayatollah Khamenei. O sea, no podemos decir, ahorita ya va a caer, o sea, no. Y si volteamos a ver a Venezuela, pues la detención de Maduro no acabó precisamente el chavismo. Claro. No, pero sin duda sí vemos cómo hay temas coyunturales donde otros gobiernos los van aprovechando, sí, van articulando y tejiendo sus propias células para que pueda ser el inicio de algo que se busca desde afuera. Entonces sí, claro que al final el autoritarismo ha avanzado durante los últimos años, no solo en un país, sino en muchos otros lados, y creo yo que lo que busca la población pues ya es un cambio de capítulo en la historia de su país, y si no se llegan a acuerdos, sí podemos ver más adelante muchos movimientos del tablero desde afuera hacia adentro, si es que no se logra el efecto de la implosión. O sea, si desde adentro del país no se logra el derrocamiento, entonces se pueden confabular variables internas más las externas, y que de ahí más adelante estemos viendo en imágenes en tiempo real, aunque se apague la luz o bajen el switch del internet, esta situación. No perdamos de vista la nueva estrategia de seguridad del presidente Trump, anunciada en noviembre, pero que ahora este año de elecciones intermedias parece ser que está con mayor potencia, y de esa manera seguiremos viendo a Irán en los titulares por posibles siguientes sucesos que se den a lo largo de este año. Pues ahí estaremos muy atentos. Cuando a mí me dicen es que está muy lejos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Yo solo pregunto, si a ti por hablar te colgaran de una pluma en la plaza pública, si a ti por descubrir un mechón del pelo te apedrearan y te mataran, y muchas veces también público o en la clandestinidad, ¿no te importaría? Me parece que sí es momento de alzar la voz. Aribel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender los riesgos y los posibles escenarios. El mundo me parece que está en caos. Muchísimas gracias de nueva cuenta, la doctora Aribel Contreras, internacionalista y colaboradora de este espacio. Encantada como siempre, Jania. Hasta pronto.
Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa. Bienvenidos sus comentarios, opiniones, preguntas, dudas y temas que también quieran que tratemos aquí. Estamos en Informe 24, pausa y yo vuelvo en un minutito. No se me vayan.